a nossa jornada técnica aqui da parte da tarde. Espero que todos tenham aproveitado aí o almoço, né? Que, aliás, também almocei lá, estava uma delícia, muito bom. Ainda mais de frente aqui para a praia, né? Melhor ainda. Então, a gente vai começar agora, a gente vai dar continuidade aí à parte dos blocos de case, né? Do bloco 4. E a gente vai começar aqui chamando ao palco a Cíntia Sanches, CEO da Geopark. Ela vai falar para a gente aqui sobre o GeoAI, inteligência artificial aplicada à avaliação geológica. Seja bem-vinda aí, Cíntia. Buenas tardes a todos. Bueno, siempre he pensado que después del almuerzo es la charla más pesada, pero espero que hayan tomado buen café. Hoy les quiero contar un poquito el camino que hemos seguido en Geopark para implementar inteligencia artificial generativa. Creo que es un camino que estamos recorriendo todos y quisiéramos contarles nuestra experiencia en particular. Nosotros decidimos implementar el framework que sugiere Gartner de tener 3 frentes de trabajo distintos, el de Defend, Extend y Append. Entendiendo que el primero, el de Defend, arranca desde la productividad personal de los colaboradores. Y es ese frente de trabajo que se enfoca en que las personas entiendan qué es la inteligencia artificial generativa y cómo usarla de forma correcta. Iniciamos una serie de talleres en el que buscamos explicar a nuestros colaboradores qué pasa detrás de la inteligencia artificial. Uso una herramienta y cómo es que esa herramienta funciona de una manera u otra, cómo la uso de forma ética, segura, qué es lo que está ocurriendo por detrás, cómo identifico las alucinaciones, cómo las disminuyo, porque no las podemos llevar a cero, es parte natural de cómo funcionan las redes neuronales. Y arrancamos una serie de talleres que nos permiten justamente llevar a hacer un upskilling y reskilling, que fue lo que hablábamos esta mañana, de la fuerza laboral para empezar a adoptar estas herramientas. Luego seguimos con el segundo frente que Gartner llama el Extend, que es cómo repensamos nuestros procesos alrededor de la inteligencia artificial generativa, y el último, el Append, que es un poco más innovador y buscar realmente cómo vamos a hacer y pensar las cosas distintas. Entonces quiero contarles con un poco más de detalle cómo enfrentamos cada uno. Lo primero fue descubrir que en el Defend no íbamos a tener un business case tan sólido, porque ahí ven algunos datos y Gartner nos dice que más o menos con el uso de Copilot o ChatGPT las personas están ahorrando más o menos unos 15 minutos por día. Son 15 minutos que seguramente se invierten en tomarse el café, en charlas, en cambiar entre tareas, pero no lo vamos a ver como un ahorro en los estados financieros de la compañía. Sin embargo, sí se ven reflejados en lo que es el NPS de los empleados, cómo se sienten los empleados. Y ahí vemos las estadísticas que un empleado con un NPS de 21 cambia a 59 cuando se le dan herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, sí se sienten más productivos y demás. Nosotros durante 3 meses estuvimos utilizando Copilot y entrenándolo de forma muy intensiva. Sin embargo, en Geopark no encontramos unos resultados equiparables a otras herramientas. Y es el que naturalmente quisimos utilizar porque tenemos el ecosistema de Microsoft. Entonces, arrancamos con Copilot, sin embargo, los resultados con Copilot no fueron los que esperamos y por tanto empezamos a usar la suite de OpenAI. Y nosotros, adicional a Copilot, que se estaba usando más para las herramientas de Microsoft, empezamos a implementar ChatGPT en versión empresarial y conectarlo con todo el ecosistema de Microsoft. En particular, en nuestro caso, encontramos que comparando los modelos de Copilot y OpenAI, el de OpenAI tenía un resultado mucho mayor. Y lo que buscamos con esto fue que las personas en su día a día, incluso en su vida personal, empezaran a usar las herramientas de inteligencia artificial de forma natural, encontraran fácilmente cómo se le pregunta, cuál es la mejor forma de hacer prompts y lo incorporaran a su día a día y siempre pensaran en qué puedo hacer para traer la inteligencia artificial sobre la mesa, y así arrancamos. Hicimos una capacitación que tuvo en un inicio más de 200 personas para luego empezar a pasar al segundo frente, y esta fue una inversión que hicimos entendiendo es si las personas logran
entender que la inteligencia artificial generativa siempre tiene algo bueno para aportarles, que no es algo que los va a reemplazar y lo hemos hablado, sino que va a multiplicar su inteligencia, podemos pensar en los otros frentes. Pero primero quisimos conquistar a los colaboradores y poner la inteligencia artificial a la mano y como les cuento, además de Copilot, incorporamos OpenAI. Ahí ven algunas de las estadísticas. En promedio nuestros usuarios tienen 195 chats al mes, que es un montón, e interactúan con unos 36 agentes de forma mensual, o agentes o asistentes personalizados de inteligencia artificial. Después de esto, ya pasamos a el segundo frente, que es el de Extend, y es, bueno, si ya nosotros logramos usar las herramientas de inteligencia artificial generativa para la productividad personal e individual, ahora cómo pensamos a nivel de procesos, pero ya no desde la ignorancia, sino desde un conocimiento de esto, ya no es ajeno a mí, cómo lo llevo a los procesos. Y aquí arrancamos con un equipo totalmente nuevo, ellos mismos se denominaron Autonomía, y es un equipo de jóvenes entusiastas que internamente les llamamos los AI Automation Hackers. Son chicos que o se acaban de graduar o están haciendo estudios o incluso no tienen estudios universitarios y su propósito es claro, es llegar a intervenir donde vemos que hay fricción, donde vemos que podemos rediseñar los procesos y cuestionarnos que aunque algo siempre se haya hecho así, ¿qué pasa si lo hacemos distintos? Y el lema de ellos es que prototipamos el lunes y el viernes está en producción. Entonces son chicos que usan herramientas tipo Cursor, Zapier, LangChain, herramientas de inteligencia artificial que permiten prototipar y llevar a producción en horas. Y por eso en términos de una semana acompañan a los usuarios a repensarse los procesos. Ellos tienen que transformar con impacto real, es decir, nosotros sabemos que muchas tareas son automatizables, entonces lo que ellos tienen que ver es si algo es automatizable, cuánto consume hoy en horas hombres, y si lo automatizamos de aquí al viernes, ¿cuánto tiempo nos va a ahorrar? La idea es también empezar a fomentar una cultura y un pensamiento tecnológico. ¿Qué pasa si a un proceso le pongo tecnología? No para que nos reemplace al 100%, a veces es para que nos asista o disminuya riesgos o disminuya el error humano. ¿Y cómo podemos escalar con rapidez? Si un proceso es muy complejo y queremos en una semana tener una automatización, probablemente nos toque tratarlos por partes y así lo estamos tomando para acercarnos a los usuarios en una forma de usar la tecnología de forma ética y responsable. Estos chicos claramente por ser jóvenes, nosotros decimos en Colombia, son irreverentes, no tienen problema de hacer preguntas, incomodar y demás, y por eso buscamos un prototipo de jóvenes que lo vean todo sencillo, que siempre no encuentren la barrera, sino el cómo podríamos hacernos. Y este es el equipo que nos está ayudando a transformar los procesos. Es un experimento que nos lleva mucho tiempo, más o menos les estoy hablando que es un mes que llevan con nosotros después del entrenamiento y realmente ya hemos visto unos resultados muy interesantes. Ya en el último frente, el de APEN, tenemos unas iniciativas similares a las que algunos de ustedes han presentado, nuevas formas de operar, por ejemplo, ahí ven en las imágenes que tenemos aplicaciones especializadas por intermedio de nuestros proveedores externos que nos permiten, por ejemplo, detectar condiciones inseguras en campo. Esta herramienta en particular puede detectar si un trabajador no está usando algún elemento de seguridad, el casco, el arnés, reconoce si alguien está en una zona restringida y emite alarmas cuando hay cierto tipo de riesgos mediante aplicaciones de inteligencia artificial. Y otra de las aplicaciones que tenemos también con un partner busca reducir los tiempos y los costos de perforación y ahí ven los resultados, 37% menos en tiempos y 38% menos en costo de perforación, justamente con herramientas que usan los datos para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Y este es el tipo de innovaciones que ya tenemos en el tercer frente, que buscan no solo mejorar la seguridad, sino abrir caminos hacia nuevos modelos de operación más inteligentes y más sustentables. Ahora, producto de todo esto, se ha creado un ecosistema de agentes de geocientíficos. Entonces, parte de la primera iniciativa que les contaba cuando hicimos esta capacitación detallada a los equipos, uno de los equipos fueron de exploración y desarrollo. Y ellos han desarrollado un ecosistema de agentes que llaman GeoAI, los han desarrollado sin la ayuda del área de tecnología autónomamente y están diseñados para acelerar y mejorar la interpretación de datos del subsuelo
y ahí tienen distintas aplicaciones. Entonces son agentes que ellos crean usando OpenAI, lo crea uno de ellos, se dan permisos de colaboración y entre todos los van entrenando y mejorando y van escalando. Ahí tienen asistentes de todo tipo para hacer análisis de las curvas de pozo, miran los gamma ray, la resistividad, la densidad, hacen cálculos petrofísicos de porosidad, permeabilidad, saturación de agua, y son asistentes que no es que hagan todo el análisis, los asisten en agilizarlo y disminuir los riesgos y los tiempos asociados. Hacen también control de la calidad de los datos, porque parte de lo que ellos hacían siempre a mano y usando Excel, que es la herramienta por excelencia de muchas de las organizaciones, ahora estos asistentes son los que los ayudan a mirar la calidad de los datos y si tienen que devolverse a hacer algunas tareas para completar estos datos y tener datos de mínima calidad para tomar decisiones. También han creado asistentes que tienen los manuales técnicos y estándares del sector, de tal forma que puedan hacerle consultas sobre estos manuales sin tenerlos que ir a revisar uno a uno. Y algunos de ellos nos han dicho que están creando hasta su propio gemelo digital y entonces le ponen su nombre, como tener a Cintia como asistente digital, y es, en vez de preguntarle a Cintia a la persona, le dicen pregúntele a mi gemelo digital a ver qué tal lo responde, y los están entrenando. Hacen análisis de comportamiento de curvas, interpretación sísmica, incluso con datos heredados, y como muchos de ellos desarrollan en Python y hacen mapas interactivos, tienen asistentes que les ayudan a acelerar los tiempos de codificación y de creación de estos mapas interactivos. Algunos que ya tienen un poquito más de conocimientos técnicos ya no hacen solo agentes que razonan, sino agentes que van y se conectan con otros sistemas que ellos utilizan y pueden ir a hacer acciones por intermedio de ellos. Entonces GeoAI para nosotros no es un asistente, sino es el ecosistema de asistentes que ha creado este equipo y que se comparten entre ellos. Ha sido muy interesante ver la colaboración que se genera, porque si cada uno de nosotros entrena a un agente, claramente va a ir a un ritmo, pero cuando alguien arranca el agente y otras personas ayudan a seguirlo entrenando, claramente tenemos unos agentes que son mucho más inteligentes y escalamos de forma más rápida. Entonces, un poco siguiendo esta ruta, lo que nosotros hemos buscado es arrancar a formar a las personas desde la productividad personal y entender cómo esto me ayuda en mi productividad individual, pero no se queda solamente claramente en redactar los emails o ayudarme a mirar los mensajes, sino cómo puede escalar una visión de procesos e incluso poder revisar cómo podemos nosotros repensar la forma en la que hacemos las cosas y formamos agentes de manera colaborativa y ya no desde lo individual. Y con este equipo que hemos formado de autonomía podemos desbloquear y hacer desbloqueos técnicos, porque las herramientas de inteligencia artificial generativa parece que no necesitan mucho conocimiento técnico, pero cuando ya necesitamos integraciones o que hagan temas mucho más avanzados, tener al lado a un joven entusiasta que me destraba acelera mucho esa curva de adopción, y hoy tenemos unas cifras muy interesantes. Incluso OpenAI nos llamó directamente a preguntarnos qué estábamos haciendo, porque la curva de adopción que hemos tenido en Geopar es atípica comparado con el resto de clientes a nivel mundial, y creemos que parte del secreto fue eso, arrancar desde lo personal y luego acompañar con un grupo de un equipo de entusiastas que ayude a desbloquear técnicamente y llevar a la implementación ideas que cada uno de los colaboradores podían tener de forma individual. Y eso es un poco la experiencia que queríamos compartir desde Geopar. Gracias. Muito obrigado, Cíntia, por compartilhar aí o case com a gente, muito interessante. Vamos agora aqui para o segundo case da parte da tarde. Eu gostaria de chamar aqui o German Pissin, gerente de tecnologia da IPF. Ele vai falar para a gente aqui um pouco sobre o RTIC Real Time Intelligence Center, Centro de Operações para Tomada de Decisões em Tempo Real. Seja bem-vindo aí, German. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Germán Pichín es mi nombre, soy ingeniero aeronáutico. No sé cómo terminé en la industria del petróleo, porque en vez de ir para arriba fui para abajo. Y nada, hace 12 años que me desenvuelvo en esta industria. Nací en perforación, workover, terminación, pooling. Estuve mucho tiempo en el campo y ya en esta etapa
estoy en la parte de tecnología, ¿no? Es aeronáutico, que fue Perforín, que ahora termina en la parte de tecnología. Si después vienen preguntas de sistemas, voy a tratar de dar mi mejor respuesta, pero mucho no lo sé, aunque hoy sí soy gerente de tecnologías en tiempo real. Y eso es un poco lo que les quiero comentar y es un poco lo que estuvo adelantando Dorli en su charla y en sus comentarios. RTIC, Real Time Intelligence Center, que es una forma que nosotros estamos encontrando para llevar adelante todas nuestras operaciones, las más importantes, en este caso particular es de perforación y completación, ¿verdad?, para tomar las decisiones de la compañía en tiempo real. ¿Pero qué decisiones? Las más importantes, no cualquiera, digamos. No vamos a tomar en tiempo real la decisión de cómo reasignar los mouse de los distintos empleados de la compañía. No tiene sentido eso hacerlo en tiempo real. Entonces nosotros hoy vamos a hablar de perforación y completación, pero sepan que YPF hoy mismo está inaugurando uno que es de comercialización. Es todo lo que tiene que ver con los combustibles, todo lo que tiene que ver con la logística, todo lo que tiene que ver con marketing también. En marzo de este año inauguramos uno en la refinería de La Plata, que también lleva a cabo una de las operaciones más importantes de YPF. En agosto vamos a inaugurar otros tantos que no sé si ya lo puedo decir, pero sepan que YPF va a organizarse todo en torno a eso y bueno, mucho de eso ha pasado por mis manos y estamos con mi equipo liderando todo lo que es esta transformación en la forma de trabajo. Pero bueno, vamos a pasar un poco a qué es lo que les quiero decir, ¿no? El modelo es transformar las operaciones. Se hacían de una forma y ahora vamos a hacerla de otra. Y los Real Time Intelligence Centers no son centros de monitoreo donde las personas simplemente ven lo que pasa y son testigos de en primera fila. Uy, qué problema que están teniendo. Que están teniendo, no que estamos teniendo, ¿no? Bueno, eso lo estamos transformando. Ahora les voy a adelantar un poco más en un diagrama que viene después. Bueno, rediseñar el modelo para incrementar las capacidades de las personas. Eso es una palabra clave y no está en vano puesto en el medio de esos tres pilares que ven, ¿no? Incrementar la eficiencia. Eficiencia es la palabra clave de YPF de acá en más. Sobre todo para nuestro plan 4x4, que es muy ambicioso, muy importante, se logra con incrementar la eficiencia. Y este modelo va en pos de esto, ¿no? Y bueno, ¿qué sería el centro Real Time Intelligence Center sin tecnología e inteligencia artificial, ¿no? Sería un montón de personas haciendo lo mismo que hacían antes, pero todos juntitos. Es decir, no hay una transformación real, digamos. Tenemos un micrófono porque me gusta moverme, digamos. No sé si... Bien, lo que estamos viendo ahí en la pantalla es el modelo anterior para lo que es perforación y completación. ¿Hola? Sí, perfecto. Es el modelo anterior que teníamos para perforación y completación. Miren, nosotros teníamos un lado campo, ¿no? Completo, que es lo que se ve acá. El lado campo tomaba decisiones y tenías una persona, el company representative. Yo soy de la época en la que decíamos company man, así que si se me escapa company man no es porque estoy en reconstrucción, digamos. Pero teníamos el lado campo que tomaba las decisiones y teníamos una sala que miraba lo que pasaba y cada tanto tiraba una comunicación hacia el campo. En los efectos prácticos, ¿qué efecto tenía esto? La sala no existe, molesta, no le atienden el teléfono cuando llama. Y tampoco la llaman ¿para qué? Para consultarle. ¿Por qué? Porque las decisiones las toma otra persona. Las toma el company con su equipo de operativos que están en el campo. Entonces dijimos, bueno, podemos hacer dos cosas. O eliminamos esto, porque realmente sobra, o le damos el valor que vemos que tiene que tener de acá en más para incrementar la eficiencia. Porque sería muy sencillo esto, pero seguiríamos con un modelo de crecimiento lineal si nosotros queremos multiplicar nuestras operaciones. Y nosotros planeamos crecer y crecer mucho. Digamos, YPF, uno de los objetivos que tiene es ser la mejor compañía de no convencional del mundo. Es ambicioso, ¿no? Pero si no lo tenemos en mente no vamos a llegar ni cerca de eso. Entonces vamos siempre a través de ese objetivo. Entonces dijimos, no, conservemos la sala, metámosle toda la tecnología en el medio y empecemos a tomar decisiones desde la sala. Entonces gente que antes tenía una responsabilidad operativa, pero que estaba en el lado de arriba, los relocalizamos, los pusimos acá. Personas que tomaban una decisión importantísima a las 3 de la mañana, mal dormidos, mal informados y solos, pasaron a tomar las decisiones desde este lado, cumpliendo su horario laboral, informados con todo lo que estaba pasando, con todo lo que pasó, y sobre todo en una comunidad de colegas idóneos, porque es lo mejor de la compañía, tomando decisiones.
no puede fallar. No puede fallar. Y la decisión se toma ¿cuándo? En el momento en el que pasa. Todos los que alguna vez tuvieron alguna experiencia de campo, y en eso yo también me hago cargo, porque yo también fui company, cuando te pasaba un problema a las 4 de la mañana y tenías que llamar a tu jefe, te daba muchísimo, muchísimo calor y vergüenza, y terminabas ¿qué haciendo? Esperando que sean las 6, 7 de la mañana, cuando el tipo ya estuviera despierto y no lo molestás tanto. Perdiste 2 horas. 2 horas es un montón. 2, 3, 4 horas. Es un montón. Y veo que me quedan 9 minutos. Bueno, puedo seguir hablando. 2 horas es un montón. Y hoy nosotros estamos capturando eficiencias que van en el orden de los 10 minutos. ¿Por qué? 10 minutos en una maquinita que se repite en, no sé, X operaciones, 15, 10, 20 equipos, es un montón de dinero, es un montón de tiempo. Imagínense, estamos capturando esas microeficiencias. A ver cómo sigue esto. Bien. Y esto es lo que nosotros planificamos cuando nosotros hablamos del Real Time Intelligence Center. Ese es el concepto que me gustaría que tengan en mente de todo lo que hicimos. No quiero que se caiga esto. Ahí está. Ese es el concepto. Y ahora el tema que es lo más importante, que me parece y qué bueno que me queda tiempo, que es lo que quiero hablar, no es solamente esa idea y todos esos monitores, sino cómo lo hicimos. Y eso es lo importante, porque estas ideas es una en 200 millones de ideas, pero esta se concretó y esta siguió un método muy particular. Y ahora les voy a contar cuál es el método. ¿Qué es lo que hicimos de distinto? Porque encima lo hicimos en 15 semanas. Si ustedes iban, el 12 de agosto, que es cuando nace esto, yo me encuentro con el jefe máximo de la empresa, me lo encuentro en un aeropuerto porque nos habían cancelado un vuelo y me dice, venime a verme para hablar de un tema. Fuimos, hablamos y ahí surgió, tenés que hacer esto, me dijo, tenés que hacerlo. Es decir, yo tenía experiencia en esto, entonces no es que agarró el primero de IPF que había, es decir, yo sabía que se venía esa también, ¿no? me la esperaba. Y me dice, listo, nos reunimos y vamos a hacerlo. Juntamos a todos los vicepresidentes de la compañía, comunicamos el plan y me dieron la autoridad a mí para poder ejecutarlo. Me dijeron 13 de diciembre, tenés que tenerlo listo. Estamos hablando 12 de agosto. 12 de agosto, cuando caminábamos por estos espacios, era un montón de gente que ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Ni siquiera nosotros sabíamos si lo íbamos a poder cumplir. Pero bueno, ¿qué pasó? Nos dicen, lo tenés que hacer, listo, 13 de diciembre, nos pusimos, salimos a armar el equipo. Armamos un equipo de cerca de 20 personas con una consigna. Tenemos que armar este centro de inteligencia en tiempo real. Y ahí estábamos asustados, no sabíamos cómo hacerlo y nos dimos cuenta, porque nuestro principal problema eran las compras que había que hacer, porque había que hacer contratos, licitaciones. Ya si empezamos a ver ese proceso, todo el mundo dice, no llegamos, ya está, no llegamos. Si largamos hoy una licitación, no llegamos al 13 de diciembre. Pero bueno, no podíamos no llegar. Entonces, ¿qué hicimos? Nada. Empezamos a hablar entre nosotros y dijimos, no, pará, si tenemos un montón de contratos vigentes, reutilicémoslos. Y ahí la cosita empezó a tener una oscuridad total, a tener un poquito de luz. Y así con reuniones diarias de 15 minutos, media hora, no más, pero súper efectivas, súper eficientes, todos los días nos íbamos con un tema, con una consigna. Lograr que eso sea realidad. Tuvimos que hablar con todas las personas. Nos fue difícil. Esas personas que estaban en el campo estaban en Neuquén. Tuvimos que mudar cerca de 100 personas a la ciudad de Buenos Aires. Muchas personas, eso es un cambio cultural fuerte. Estoy hablando en 15 semanas, que sucedió todo en 15 semanas, de 17. Es más, llegamos antes de la fecha más desafiante. Y tuvimos que ir a capacitarlos en cuál iba a ser su próxima función, qué iban a tener a cargo, qué iban a ver, con quiénes iban a hablar. Tuvimos que salir a convencer a todos los vicepresidentes para decirle, che, mira, vamos a hacerla en este piso, pero en este piso estoy yo. Dice, sí, te tenés que ir, hermano. Es decir, el número 2 de la compañía. Yo, el número, no sé, muy abajo, digamos, ¿no? Pero bueno, tenía una misión, tenía un objetivo, era un poco inconsciente también, ¿no? Y todo el equipo atrás que me seguía y me apoyaba y evitaba que entre nosotros no cometamos errores. Todos tenían también otra consigna que fue muy importante, que todos los problemas no te duran en la mano más de 15 minutos. Si alguien agarraba un problema y lo demoraba más de 15 minutos, literal era. Esto era bajada de línea. Digamos. Él era parte del problema.
digamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nada, todo el mundo agarró esto y dijo, sí, perfecto. Entonces, todo el tiempo era tratar de solucionar problemas, porque la verdad que no eran otra cosa más que problemas. No tenemos los monitores, no tenemos la gente, no tenemos la alfombra, lo que nos costó conseguir la alfombra. Tiene que ser alfombra ignífuga de lo que hubiera en stock. Tuvimos que hacer magia. No teníamos los video wall. Bueno, se solucionó todo. Y después de ese tiempo, la verdad que lo hemos construido, esta es la versión real, ¿no? Mucha gente lo que me dice es, qué grande el renderista, que no hay tanta diferencia entre lo que se logró y aquello que se planificó. Y nosotros trasladamos más de 100 personas a la Ciudad de Buenos Aires. Les enseñamos un nuevo método de funcionamiento. Y todo esto asistido por la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar los tiempos de perforación y completación. ¿Qué implicó desde el punto de vista de la tecnología? Bueno, tuvimos que salir a contratar un software que era para el seguimiento de las operaciones. Nosotros tuvimos que cambiar de seguir trazas en tiempo real a seguirlas, ¿no? Pero también a analizarlas los procesados, ¿no? Es decir, esa información cruda genera procesados. Bueno, también tuvimos que migrar un poco la forma de seguir a través de no solamente las trazas que se ven acá, por ejemplo, que es el típico software de Python, sino también a ver grafiquitos de barras uno al lado del otro para ver tendencias, para ver esos patrones. Bueno, y con ese software también le metimos inteligencia artificial para lograr el automated drilling, no sé si les suena. Entonces, con equipos que podían tomar ese motor de inteligencia artificial para aplicarlo directamente en el equipo, logramos que la perforación sea automática. Pero realmente automática. No es que pongo ROP constante en 50 y busco 50, no. Solito va buscando el ROP y los parámetros que mejor se adaptan según el modelo. Y bueno, creo que un desafío interesantísimo. Ya estoy cerrando, me queda un minuto. Y creo que desde lo personal, bastante desafiante. Yo no sabía que lo íbamos a poder lograr. La verdad que el primer asustado era yo, digamos. Pero bueno, una vez que fuimos teniendo claridad, se fue logrando y la fecha se hizo más posible. Y transformó un poco también la cultura de YPF, ¿no? Y eso creo que es me siento orgulloso de ser parte de esa transformación en la que cambiamos la palabra no se puede, que eso también era otra cosa, por se podría si solucionamos este problema. Entonces eso nos pone de otro lado. Se puede solucionar, pero hay que solucionar este problemita primero. Entonces ya te posiciona de manera positiva frente a eso y te motiva a la acción, que eso es lo más importante que tenemos, ¿no? Creo que el problema o el obstáculo más fuerte de sobrellevar fue el factor humano, digamos. Por eso para mí, siempre que lo presento, digo, es mindset. Lo más importante de esto fue el cambio de mindset. Le cambiamos el mindset a 20 personas y 20 personas transformaron esto en una realidad. Y no solamente eso, se copó tanto la gente, le gustó tanto el modelo, que en la fiesta, cuando lo inauguramos, los logros, los laureles, duró una semana. Al siguiente lunes nos dijeron, che, Ger, tenés que hacer otra en refinería. Se había gestado la idea en un encuentro y bueno, nos pusimos a trabajar de vuelta. Y de vuelta y de vuelta y de vuelta. Y este año vamos a inaugurar cerca de 7 centros de esto. Pero bueno, creo que esa es la palabra clave que a mí me queda y siempre trato de transmitir, es mindset. Si el mindset es adecuado, los objetivos se logran. Muchas gracias. Muito obrigado, German, pelo compartilhar o case conosco aí. Agora a gente vai seguir para o terceiro case aqui. Eu gostaria de chamar o Fábio, que é gerente de tecnologia de geológica na Petrobras, meu colega. Bom, pessoal, ele vai compartilhar o case aí do Sigel, né, que é um sistema aí que está há 30 anos apoiando e transformando o trabalho do geocientista. Tá ótimo, acho que tá bom. Tá bom. Vamos lá? Bom, pessoal, boa tarde. Palestra agora em português, não vou arriscar portunhol, tá? Não vou fazer isso com o ouvido de vocês, né? Eu sou o Fábio, né? Como o colega aí apresentou, estou atualmente como gerente da área de tecnologia geológica lá na Petrobras, né? E o case que eu trago aqui para vocês, pessoal, é aproveitando um pouquinho o momento, né, do evento. Estamos aqui celebrando 60 anos, né, da Arpel,
E esse case ele celebra também, não 60, né? Um pouquinho mais jovem, mas os 30 anos aqui do nosso CIGEL. Né? Vou tirar o óculos aqui que está dando, a luz aqui está incidindo. São os 30 anos do nosso CIGEL, que é o nosso Sistema Integrado de Geologia e Geofísica. Bom, trazendo um pouquinho, pessoal, de contexto histórico. O que acontece aqui em... Eu vou precisar do microfone, eu não consigo ficar quieto. Opa, estão escutando? Agora sim. Eu não consigo ficar parado, não adianta. Vamos lá, pessoal, o que acontece aqui em 1995? Não adiantou nada eu vir para cá, porque o ponteiro... Aqui, agora foi. 1995. 1994, 1995, ocorre uma grande mudança na legislação brasileira, né? A famosa quebra do monopólio da Petrobras, né? Antes monopolista, nós não somos mais, né? Nós temos aí que nos adaptar a competir, né, no mercado. Então, o nosso sistema integrado, ele surge como uma resposta estratégica a essa quebra, a essa nova realidade, tá, do mercado de óleo e gás brasileiro. Tá bom? Então, 30 anos atrás, ocorre essa quebra, criamos o nosso sistema, e aí, desde então, pessoal, o nosso desafio está sendo como a gente consegue colocar esse sistema no dia a dia do nosso geocientista, né? Como que a gente consegue trazer para o nosso geocientista a inovação, a decisão baseada em dados, né? O tema aqui do nosso bloco, né? De forma que ele incorpore isso ao seu dia a dia. E aí eu trago aqui, pessoal, né, uma frase que pode significar pouco para muitos, mas para nós significa muito, que ele é desenvolvido pela Petrobras para a Petrobras. Então, dá um certo orgulho, né, não só da Petrobras, mas do Brasil como um todo, né, de ter um software tão bacana, tão importante, né, totalmente desenvolvido aí pelas nossas cabeças, né, pelo nosso território. Bom, trazendo um pouquinho de contexto histórico, turma, na verdade, eu menti um pouquinho para vocês, né? O CIGEL, ele nasce em 1995, mas ele tem um pai, ele tem um avô, né? Então, se a gente começar aí a árvore genealógica, né? Agora, desculpa se eu quebrei o tradutor aí, para traduzir o genealógica, mas vamos lá. Ele remonta aqui a 87, IBM, 1970, aqui os cartõezinhos, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? A transformação digital, né, ela não está ocorrendo agora, ou não começou a ocorrer há 4 anos no hype que a gente teve. Não, ela ocorre desde lá de trás. Claro, cada momento desse, cada bloco tem os seus desafios e cada bloco tem a sua tecnologia que vai suportar esses desafios, né? O que era desafiador aqui atrás, obviamente, não é mais desafiador aqui na frente. Bom, trazendo um pouquinho da abrangência do CIGEL, né, ele é considerado o nosso principal software que é usado, né, em diversos estágios da interpretação exploratória. E aí eu estou falando sobre modelagem geológica, eu estou falando de integração rocha, perfil, sísmica, tá? Eu estou falando sobre geomecânica, estou falando de geoestatística e, principalmente, né, estou falando sobre gestão de dados. Nosso bloco aqui é suporte à decisão, né, automatização desse suporte à decisão, com IA ou sem IA, mas, vocês sabem, né? Sem essa parte aqui, sem os dados, nada disso acontece. Trazendo um pouquinho de grandes números para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso sistema, lembrando, tá? Esse é um sistema Petrobras para a Petrobras, tá? Então, nós temos uma base de 1.800 pessoas, usuários registrados. Tá bom, 1.800 pode ser uma métrica aí de vaidade, né, que o pessoal chama, tá? E daí, né? Pode ter 10 mil e ninguém usar, né? Mas não. Se a gente olhar aqui, pessoal, a gente tem uma média mensal de 600 usuários, tá? Com 17 mil horas de uso. Então, assim, o uso é significativo. Ele não está lá na prateleira, né, bonitinho, coisa e tal, não. Ele está lá e as pessoas usam, né? E que pessoas são essas? São pessoas de diversos perfis. São geocientistas, tá? Engenheiros de reservatório, engenheiros de poço e etc. Bom, pessoal, claro que um sistema como esse traz desafios enormes, mas eu separei 2 aqui para trazer para vocês. O primeiro destes desafios, né, é o desafio tecnológico. Tá?
Agora, apontando ali, ele funciona, né? Então, fica mais fácil, eu posso ficar quietinho. Né? Desafio tecnológico, pessoal. O que é isso? Né? Bem simples de entender, muito difícil de implementar. Eu preciso fomentar, automatizar a decisão baseada em dados. Para que isso ocorra, eu preciso ter os meus dados, mas eu preciso também, integrar esses dados, e eu preciso fornecer ferramentas de visualização para que o meu geocientista, o meu engenheiro de reservatório, consiga decidir em cima. Então, esse grande desafio tecnológico é como a gente se mantém atualizado, né, nesse mundo que hoje em dia está mudando de, sei lá, de trimestre em trimestre, de forma que eu consiga integrar dados tão diversos, tão heterogêneos, né, com a melhor visualização possível. Sem perder de vista, claro, né, o meu usuário, né, a otimização desse meu fluxo de trabalho. Não posso abrir mão de performance. Eu tenho que permitir essa integração de forma que seja fácil de eu manter, fácil de eu atualizar e agora também integrar com outros parceiros. Né? Hoje em dia ninguém faz nada sozinho. Né? Como é que a gente conecta, por exemplo, um Petrel, um Decision Space, né, que também faz parte do parque, né? Não vou mentir aqui, menti dos 30 anos, mas agora eu não vou mentir, não é, o CGO não é o único software que é utilizado lá dentro. Quem dera que fosse, ou não, né? Não vamos arranjar aí problema para a gente, né? Vamos dividir para conquistar. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar de integração. Bom, o desafio tecnológico, pessoal, talvez seja o mais fácil. Isso pode chocar um pouquinho, talvez sim, talvez não. Mas o principal desafio dessa história toda não é o software, não é o hardware, né? É o peopleware, né? São as pessoas, né? É o desafio das pessoas. Né? Como o colega colocou agora há pouco, né? O mindset, a cultura, o modus operandi das pessoas que estão aí há 30, se a gente remontar o pai, 40, 50 anos aí utilizando algum sistema de uma forma ali que ele já está habituado. E aí, dentro desse desafio de pessoas, eu trouxe 3 desafios principais. Né? O primeiro, nossos usuários não se contentam mais com tenho perfil, vou visualizar ali no visualizador. Eu tenho dados de um grid, vou visualizar aqui um mapinha. Não. O que ele quer? Ele quer pegar esse dado, ele quer trabalhar. Ele quer fazer, ele quer construir os seus modelos de IA, já conectando com a outra parte aqui do nosso bloco, né? E usar esses modelos de IA em cima do nosso software, em cima do nosso sistema. Né? Então, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo o sistema, primeiro fornecendo um ambiente, né, onde ele conseguisse programar, está pequenininho aqui, mas ele está pegando 2 perfis aqui, dividido um pelo outro. Depois, a gente evolui para um ambiente onde ele consegue importar bibliotecas do Python e tudo mais. Né? E agora, no estágio atual do nosso sistema, nós fornecemos aqui um Jupyter Notebook, mesmo quem está habituado aí com ciência de dados e tudo mais, dentro do Sigel. Então, ele aproveita todo aquele arcabouço de integração, né? Para quê? Para manipular os dados e conseguir implementar os seus modelos. Isso vem fácil? Não. Isso é só tecnologia? Muito pelo contrário. Nós temos um programa massivo de treinamento de pessoas, de treinamento de geocientistas em inteligência artificial, chamado CIAG, Curso de Inteligência Artificial para Geocientistas. Nós já treinamos mais de 70 geocientistas. Para quê? Para que eles consigam, né, fazer o melhor uso aqui desse ambiente mais livre. Tá? Bom, aí uma brincadeira. Primeiro nós demos uma caixa de ferramentas, né? Depois evoluímos para uma garagenzinha cheia de instrumentos, e agora ele tem a planta industrial ali para ele poder, né, desenvolver. Falta impressora 3D, né? Podia ser mais, né? Enfim, mas tudo bem. Eu vou evoluir essa apresentação. Vamos lá. Terceiro aspecto, eu não consigo entregar a melhor experiência para o meu usuário se quem está entregando não tem essa experiência, não tem essa melhor experiência. Então, eu preciso fazer com que o meu desenvolvedor, tá, tenha essa melhor experiência. Developer Experience, né? Palavra bem conhecida do mercado. Então, aqui uma pesquisa aqui também utilizando o Gartner, como a colega utilizou na primeira palestra. Né? E o interessante disso tudo, né, talvez seja isso aqui, ó, conectar com as necessidades do negócio. Eu que já fui desenvolvedor, né, em algumas vidas passadas, né, dá uma certa saudade de ter aquela tela só para você, e você com a tela, né, mas tudo bem, não vou aqui entrar nessa seara. É muito importante o desenvolvedor saber por que ele está fazendo aquilo e o que ele está fazendo vai ajudar a empresa a alcançar o quê. Né? E também a empresa ter o seu direcionador estratégico e conseguir, beleza, o que está sendo desenvolvido. Né? Isso motiva, isso conecta.
né? Isso engaja, né? Como está aqui no Gartner, os talentos aqui de software que a gente tem. Lembrando, né? Talentos nossos, talentos aqui da casa. Bom, um terceiro pilar aqui que eu trago para vocês, tá? Então, a gente falou de experiência de usuário, né? User experience, experiência do desenvolvedor. Mas nada disso é possível sem isso aqui. Gestão de mudança. De novo, aproveitando o colega da palestra anterior, né? Mudança de cultura, mudança de mindset, né? Por quê? Os nossos principais usuários também são os nossos principais clientes. É aquele geólogo que vai fazer um mestrado, um doutorado lá fora e volta com uma nova metodologia, né? É aquele geofísico que volta com um método novo lá, aplicando inversão, etc. e tal, um avião para trazer para dentro do sistema. Então, quanto mais os nossos usuários usam, né, mais o nosso sistema evolui. E quanto mais o nosso sistema evolui, né, mais crítico fica isso aqui, né? Como é que eu mantenho todo mundo atualizado do que está acontecendo? E uma vez que esteja todo mundo atualizado, como é que eu faço as pessoas usarem? Porque por mais incrível que seja a solução, por mais fantástica, né, eu vou dar um clique aqui, ele vai achar o petróleo lá, né, na costa da África. Está ótimo. Você vai mostrar para o teu usuário, para o teu intérprete, e ele vai olhar para você, não quero usar isso não. Prefiro pegar o mapa aqui, estender na mesa, né, vir com a lupa. Então, assim, como é que a gente convence mesmo e faz essa... em inglês é data literacy, mas é innovation literacy em cima ali das pessoas. A cultura, né, ela precisa ser observada e cuidada com carinho, mas existe um certo limite de respeito ali. Para que esse limite não iniba a inovação. Então, aqui, pessoal, a gestão de mudança ela precisa trabalhar com essa ambidestria do respeito à cultura, né, mas também do incentivo à inovação, do incentivo a utilizar o novo, a testar e ir por caminhos novos. Tá? E aí, como eu comentei no outro slide, né, ninguém faz nada sozinho. Todo esse processo de gestão de mudança, a gente pediu ajuda, né? Pediu ali para que a gente tivesse apoio. E ontem teve aqui a palestra da atual gerente-geral de transformação digital, a Tatiana. Vai ter uma palestra do colega aqui, do Henrique, no próximo bloco. Então, a gente bateu na porta ali, transformação digital ajuda a gente. Nós somos muito técnicos, né? O pessoal está de olho nos algoritmos, no Python, no Jupyter, como é que eu integro. Tá, e como é que eu faço isso conversar? Como é que eu faço essa coisa fluir para estar cada vez mais ali no dia a dia do meu geocientista? Tá? Então, em parceria aqui com a área de transformação digital da companhia, a gente está com um plano de gestão de mudança e está desenvolvendo ações, e isso vai ficar sempre no gerúndio, porque isso aqui nunca acaba. Se a gestão de mudança acabar, acabou o sistema, acabou tudo, a gente não está inovando, ninguém está mais usando. Né? Tinha um professor que dizia, né, um sistema que não tem, né, reclamação, né, um sistema que não tem bug, um sistema que você olha lá e não tem nenhum chamado, é um sistema que não é usado. Né? Então, aqui, da mesma forma, né, esse sistema, se ficar ali quietinho, parado, né, acabou. Né? Vamos partir para outra coisa que isso aí já deu. Bom, pessoal, de maneira bem breve, nos minutos aí que a gente tinha, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Esses grandes desafios de né, não é um senhor de idade, como é Arpel, mas é de um jovem aí no caminho ali para a melhor idade, que a gente espera aí que vai tomar mais 30 anos aí, mole, fácil, tá bom? Obrigado. Pessoal, a gente vai abrir aqui agora 15 minutos, tá? Para quem quiser fazer perguntas para os nossos 4 palestrantes. Podem vir aqui, todos para o palco aqui, por favor. Aí, pessoal, quem tiver perguntas, por favor, levantar a mão. Já temos aqui o primeiro. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a los 4 por el excelente nivel de las presentaciones del bloque.
lograron mantener nuestra atención después del almuerzo, lo que es todo un desafío, ¿no? Le quería hacer una pregunta a Germán en particular. Quería saber si nos podías compartir cuál había sido el impacto de la implementación de la del Real Time Intelligence Center y el cambio de modalidad de trabajo, digamos, de esa especie de supervisión remota, el impacto que tuvo concretamente sobre los NPTs de los equipos de torre, sobre los not productive times, y si también nos podías comentar algunos de los desafíos o challenges que tuvieron en la implementación, ¿no? O sea, cuáles fueron los constraints, las cuestiones que tuvieron que superar para que esa metodología de trabajo funcione eficientemente. Excelente. ¿Cómo estás? Gracias por la pregunta. Y me da pie también para explicar algunas cuestiones respecto a los NPT, ¿no? Digamos. Respecto a las mediciones de NPT, todavía no tenemos unos objetivos concretos o resultados visibles, digamos, ¿no? Son tiempos de ciclos muy largos, digamos, que podemos observar para verlo de forma masiva. Esto empezó hace menos de 6 meses, digamos. Pero sí esperamos reducciones globales que vayan en torno al 10%, digamos, como mínimo de meta. Y ¿por qué me encanta la pregunta respecto al NPT, ¿no? Porque el NPT lo tratamos aparte. El NPT lo tenemos que sacar del análisis de las operaciones. ¿Por qué? Porque uno tiende a justificar los desvíos a través del NPT. Entonces, cuando vos analizás real versus planificado y tenés un desvío, la mayor parte de las veces vos decís NPT. No, saquemos el NPT. Saquemos el NPT, listo, estás desviado todavía. ¿Por qué? Y entonces a uno se empieza a encontrar que se queda sin excusas para justificar su falta de performance. Y ahí es realmente el primer paso para decir, me la estoy remandando, tengo un montón de cosas que mejorar. Pero solamente lo puedes ver cuando te sacas las gafas del NPT, digamos, porque el NPT pueden ser cuestiones gremiales, pueden ser cuestiones de clima, pueden ser cuestiones de roturas que no están planificadas para nada, pero planificado versus real. ¿Qué pasó que no está ahí? Bueno, y con cuando sacás esa máscara, ahí es donde realmente puedes empezar a hacer ese ciclo de mejora continua, donde bajás realmente los tiempos planificados y planificás mejor, digamos. Y en la segunda parte de la pregunta, que refería a los desafíos, bueno, siempre el desafío técnico duró muy poco, digamos, ¿no? Había una visión muy clara de qué es lo que se quería hacer, qué se necesitaba para ello y cómo debían operar las partes. No toda la que es la parte de proceso y de tecnología estaba clarísimo. El desafío más grande fue el de las personas, porque fue como un asalto, digamos. Chicos, hay que hacerlo rápido. Y estaban así como que no entendían nada y hubo que comunicarlo muy rápidamente y de aplicación inmediata. Yo les decía siempre, chicos, esto es un tsunami que viene de frente. Si ustedes se oponen, se los va a llevar puesto, digamos, no va a esquivarlos a ustedes porque no quieren. Entonces, tratemos de que sea lo más ágil posible para que todos nos subamos a esto y podamos avanzar en esa línea demoledora. Creo que ese fue el principal desafío. Y ahora hay otro que es, bueno, ahora que la máquina ya está andando, es que entre en calor y que empiece a dar todo el potencial que tiene. Porque aún así, viéndolo y estando ahí, aún sigue habiendo en algunas personas alguna abrumación, ¿no? de todo esto que se está viviendo y desorienta. Entonces, y eso está bien que pase, ¿no? A todos nos pasa. Entonces, estamos trabajando fuerte para darles a todos el mismo norte y saber efectivamente qué significa tomar una decisión desde este centro de inteligencia en tiempo real. Temos mais uma pergunta ali. Ok. Acá Fernando Arzubiaga para Surbar también, para Germán, otra consulta. Germán, yo tengo entendido que había una sala de control, digamos, remota, digamos, descentralizada en Wincul, Talero, o sea, en distintas regiones, digamos, para los que no conocen la operatoria. ¿Cuál es el beneficio de haberlo llevado todo a Puerto Madero y versus tener centros, digamos, regionales, o sea, a nivel remoto?
Ok, ¿cómo estás? Ya te identifiqué, la verdad que me costó verte, estaba buscando, no sabía dónde estaba. Mira, hoy lo hemos movido, perdón, vamos de vuelta. Teníamos en Talero, que es en la ciudad de Neuquén, que es muy cerquita del centro físico que se conoce como Vaca Muerta, que le dicen en Argentina, ¿verdad? Que es una de las formaciones no convencionales más grandes del mundo, a la que nosotros vamos a ir de lleno como compañía. Y desde ahí se gobernaba un aspecto solo de la perforación, que era la parte de la ROP, nada más. Es la combinación de parámetros que te daban la mejor tasa de avance para generar el pozo. Eso explica el 35% de los tiempos del pozo. Entonces dijimos, bueno, que amplíe su espectro de control y que se preocupe también por los tiempos de conexiones, las velocidades de maniobra, las presiones de boca de pozo, la densidad del lodo, la presión diferencial, ¿no? Etcétera. Todos los parámetros. Eso es uno de los beneficios ya de concentrar ese tipo de responsabilidades en un lado. Ahora, eso lo concentramos en una primera instancia en las salas que había en Neuquén. Estoy hablando de perforación. Ahora eso lo concentramos en Capital Federal, que está a 1.200 kilómetros de distancia de lo que es Vaca Muerta, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hicimos? Y porque, es decir, con el objetivo, primero porque la tecnología lo permite, ¿no? No hay una diferencia significativa en la toma de decisiones, de hacerlo en un lado o en el otro, porque la tecnología lo permite. De hecho, cuando las personas van al campo, van a los equipos, cuando toman una decisión, lo hacen a través de una pantalla. Miran una pantalla. Esa pantalla, con esa sillita, la podés mover a cualquier lado del mundo y va a ser la misma cosa, digamos. Hay muy poquitas cosas que te puede dar el campo hoy en una decisión operativa de este estilo. Ojo, no estoy hablando de cuestiones de seguridad o de urgencias, o que sí que tenés que estar ahí, tenés que desalojar a las personas. Eso todavía se sigue manteniendo en el lado del campo, por eso tenemos estructura todavía en el lado del campo. Pero todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, no hay diferencia. Es una pantalla con una silla, la podés mover. Las ventajas es que ahora lo haces con las personas idóneas todo el tiempo. Y la ventaja de tenerlo en Capital Federal, que no es solo porque la tecnología lo permite, sino más porque tenés a toda la estructura concentrada de la toma de decisión. Yo le digo la estructura de poder, ¿no? Vos tenés el número 1 de perforación hasta el que toma la decisión en tiempo real. Entonces vos, si tenés un problema, lo solucionás vos. Si no podés, lo hablas con tu colega. Si entre los dos, que acumulan como 50 años de experiencia, no lo pueden solucionar, van a su jefe. Y si entre los tres no lo pueden solucionar, van hasta el VP, si es necesario. Entonces, decisiones que te pueden costar varios millones de dólares porque dejaste herramientas en el fondo o porque perforaste, 8 kilómetros de pozo, decís, la verdad que está bueno tener a toda la estructura de poder y de toma de decisión y de responsabilidad todas juntas tomando una decisión. Entonces, también buscamos un poco reducir esos eventos. Espero haber respondido. Pessoal, ainda temos espaço aí para mais uma pergunta, tá? É a última. Se alguém quiser fazer essa última pergunta, por favor, aí levante a mão. Sem perguntas, então queria agradecer a participação aí dos nossos quatro colegas dos cases. Muito obrigado. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma breve pausa aqui de 30 minutos para o coffee. 15 minutos. Mas antes, acho que a gente vai passar um recadinho aqui no telão de uma pesquisa aqui de uma pesquisa de satisfação. Vamos lá, pessoal, mudanças. Será um break de 30 minutos, tá? Para a gente tomar o café. Mas antes de ir para o café, eu queria contar com a ajuda de todos aí para participarem ali da pesquisa de satisfação. A gente botou um QR Code na tela. A gente vai pedir aí para que todos escaneiem e respondam, por favor. É bem breve. E mais um recado? São 30 minutos. Perfect. 4 horas, 16 horas, pessoal, todos de volta aqui pontualmente para a gente não atrasar aí a nossa schedule, tá? Por favor.